Listo. Entonces, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con lo que es la clase en sí, la tercera clase de este curso de ayuda acerca de generalidades de microbiología que vamos a estar viendo durante estas semanas. Con respecto a lo que es la clase de hoy, vamos a entender y vamos a ver un poco lo que les había comentado de la patogenia de los microorganismos, de las bacterias, y al mismo tiempo vamos a ver lo que son antimicrobianos. Hay que entender dos cosas dentro de estos temas. Dentro de lo que es la patogenia, vamos a centrarnos en los factores específicos y el equilibrio que existe dentro de nuestro organismo con lo que es las bacterias como tales, patógenas y no patógenas, y cómo éstas conforman la microbiota o el microbioma normal de nuestro organismo. Eso va a ser uno de los principales puntos y cómo estos factores que desarrollan virulencia dentro de las bacterias como tales son las que van a desarrollar una enfermedad. Entonces, para lecturas bibliográficas pueden encontrar esto en el capítulo 9 del libro de llaves, que es el que estamos utilizando para el poder. Y si no, otros libros que hablen acerca de esto de la patología. Es importante saber que dentro de esto vamos a topar puntos específicos y generales. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la patogenia como tal, cada bacteria específica tiene su patogenia. Cada bacteria tiene sus enzimas, cada bacteria tiene sus proteínas, cada bacteria tiene sus elementos de virulencia que lo vuelven patógeno específicamente. Entonces, cada una de estas bacterias va a ser diferente y las vamos a ir viendo a medida que vayan avanzando en bacterias. Entonces esto de aquí es como que algo un poco más general para que ustedes vean dentro de lo que es la patogenia de las bacterias. Y los antimicrobianos, igualmente, el capítulo de antibióticos es algo muy extenso y muy grande, el cual es demasiado difícil de tratar y no queremos confundirles ni queremos hacer que sea tan extenso, tan grande. Entonces vamos a ver generalidades y puntos importantes como por ejemplo dónde actúan principalmente los antimicrobianos, cuál es la acción, el mecanismo de los mismos y cuáles son los elementos de resistencia que tienen las bacterias para defenderse de estos antimicrobianos principalmente. ¿Ok? Entonces, recordando un poco de la clase pasada, porque también les di la clase pasada, vamos a ver si alguien me puede responder cuáles eran los mecanismos de transferencia genética que nosotros teníamos. Recordemos un poquito de eso. Dentro de los mecanismos de transferencia teníamos cuántos mecanismos y qué mecanismos principalmente. ¿Alguien? Muy bien, teníamos primero a lo que era la conjugación, que era la unión por medio del pili que transmitía plásmidos principalmente. Teníamos tres mecanismos. El primero es la conjugación. También teníamos la transformación, exactamente. La transformación es aquel mecanismo el cual me permite o le permite a la bacteria englobar o aceptar genes o elementos de material, material genético que se encuentran libres en el citoplasma, se encuentran libres en varias zonas después de una muerte de una bacteria que ha dejado después de que se ha roto su membrana, su pared y se ha destruido. Y me falta uno. ¿Cuál es? Acordémonos, es la transducción. Exacto. La transducción es aquel mecanismo que si nosotros recordamos es mediada por unos pequeños virus llamados bacteriófagos. Virus los cuales tenían afinidad por lo que eran las células procariotas. Entonces era la conjugación por medio del virus que transmitía plásmidos, la transducción por medio de lo que eran los bacteriófagos y la transformación por medio de la adquisición de lo que es los elementos genéticos que se encuentran libres o sin envoltura, ¿ya? Ahora, ¿por qué me es importante recordar esto? Porque estos tres mecanismos principales de transferencia genética van a ser los que me van a ayudar tanto a la resistencia como a la patogenia. Ambos vamos a verlo dentro de lo que es la genómica de la resistencia y la genómica de la patogenia. Entonces, como definición, la patogenia de la infección va a ser la identificación, por así decirlo, del mismo, de ver las bacterias, las cuales son patógenas para nosotros y las cuales no lo son. Esto se basa en unos principios de un hombre llamado Koch, los principios de Koch, que son bastante extensos y lo que nos habla principalmente es de la identificación de cada una de estas cepas bacterianas.
Es importante saber que cuando nos sentamos solos, nunca estamos solos. Recordar que nunca estamos solos. Siempre hay millones y millones de bacterias en nuestro organismo que forman parte de lo que es la microbiota normal de nuestro sistema, tanto respiratorio, gastrointestinal, de lo que es la piel, de protección, y hay muy pocos lugares los cuales son estériles. Unos son las pleuras, otros son los plexos coroideos donde se filtra el LCR, las zonas de los LPR. Entonces, hay zonas las cuales sí son estériles y hay otras zonas las cuales están completamente llenas de microbiota. Dentro de esta, Koch definió o diferenció a esta microbiota o estas bacterias en tres grupos: no patógenas, oportunistas y patógenas. Las bacterias no patógenas se van a encontrar dentro de nuestro organismo y no van a causar daño para nada. Van a encontrarse como comensales o incluso van a ayudarnos como agentes que conviven en simbiosis con nosotros en mutualismo. Entonces, esa ventaja es que no van a causar enfermedad, así proliferen, y no van a dar una patología como tal. Por ejemplo, los lactobacillus que se encuentran en la microbiota de lo que es el intestino, en la microbiota de lo que es la vagina. Entonces, es importante que nosotros entendamos, por ejemplo, eso, que no son patógenas y no causan una patogenicidad ni no tienen un desarrollo de una enfermedad como tal. Ahora, las oportunistas, por su nombre mismo, nosotros vemos que tiene que ver con oportunidades. Lo que pasa con las bacterias oportunistas son aquellas bacterias las cuales no son patógenas en cierto momento, pero si se les da la oportunidad, en el caso de proliferar, de crecer, de utilizar el curum para desarrollar factores de virulencia, pueden volverse en patógenos. Esta es la microbiota normal que vamos a ver y que vamos a investigar dentro de cada uno de los órganos, cosas como los estreptococos, los estafilococos, los haemophilus, ciertos bacilos gram positivos, las colinerobacterias y cosas como estas, las cuales pueden llegar a ser patógenas dentro de nuestro organismo y pueden desencadenar un efecto inmunogénico y todo lo que es el desarrollo de la patología en el caso de que se presenten las condiciones adecuadas para que la bacteria crezca, se desarrolle o se comience a actuar sus factores de virulencia. Y finalmente tenemos las bacterias patógenas como tales. Estas de aquí no se encuentran tanto dentro de la microbiota y siempre que se encuentren en un organismo humano van a considerarse patógenas y van a desarrollar una enfermedad. Cosas como la clamidia, cosas como el Mycobacterium tuberculosis, los Mycobacterium leprae. Este tipo de bacterias son específicamente patógenas y no deberían estar dentro de nuestro organismo. Si se encuentran, van a desarrollar un proceso de patogenicidad. ¿Ok? Ahora, para entender lo que es la infección como tal, hay que entender tres pasos simples del desarrollo de una infección o de lo que una infección sigue. Primero, que hay una puerta de entrada. Siempre la infección va a ingresar por una parte. Por la manera que ingrese o el mecanismo de ingreso que tenga puede ser incidental, puede ser involuntaria, puede ser ingesta, que es el mecanismo mucho más común que nosotros tenemos, el mecanismo de ingesta de las bacterias por contacto con las mucosas, o por ejemplo incidental o involuntaria en caso de golpes, caídas o cuando nos raspamos, cuando nos cortamos, o también puede ser por elementos nocivos que se peguen a nosotros o que nosotros incidentalmente toquemos. ¿Ya? Estos pueden dañar las barreras epiteliales, las barreras principales para que los microorganismos no colonicen y por esa razón es que se desarrolla la enfermedad. Y lo tercero que tenemos que entender dentro del proceso de la infección es que la infección no se queda quieta, sino que siempre se comienza a transmitir y por eso es tan importante la bioseguridad. Porque no solo se transmite en el mismo ser humano y se hace varios focos de infección, sino que también puede transmitirse por medio de persona a persona, de animal a persona, y esas son las infecciones zoonóticas y de persona que nosotros ya conocemos. Dentro de todo lo que es el proceso de infección y de lo que engloba la infección, nosotros podemos tener una infección sintomática y una infección no sintomática. Eso significa que, por ejemplo, dentro de lo que es la infección de vías urinarias, hay muchas veces que la paciente, en más se da en mujeres, las pacientes presentan dolor al orinar, presentan molestias al orinar, presentan que nunca orinan completo, ardor, y eso es una infección de vías urinarias sintomática. Pero hay otras personas las cuales tienen gran cantidad de bacterias a nivel de la vejiga y una proliferación muy grande, por así decirlo, de colonias bacterianas, pero nunca presentan síntomas.
nunca dan una respuesta sintomática a ella. Estas son las personas llamadas como asintomáticas y se da la característica de que médicamente se llama bacteriuria asintomática, que las bacterias son eliminadas por la orina pero no causan síntomas de dolor, molestia, ardor. Entonces, ¿por qué se da esto? Por los factores de virulencia y por ciertos elementos de la competencia inmunológica, que no se los va a revisar tanto, pero es importante entender que cada persona es un mundo y cada mundo responde de manera diferente hacia ciertas patologías y hacia ciertas bacterias. ¿Ok? Dentro del proceso de la infección y la genómica de la misma, el proceso es súper fácil y súper simple. Es casi como la formación de los biofilms. Si recordamos, recuerden que para un proceso la bacteria siempre primero tiene que adherirse. Una vez que se adhiere, este es el sitio primario de infección o la zona primaria de infección. Aquí comienza a proliferar protegido, lo que sea, dentro de lo que es el biofilm o la parte bacteriana donde se llega a proteger, sea eh, intracelular o en la parte externa. Después de este sitio primario, la bacteria siempre va a buscar migrar o siempre va a buscar moverse. Y a este otro proceso se le llama diseminación. Puede ser por vía hematógena, vía linfática o por continuidad. Entonces la bacteria va a buscar moverse y crear varios sitios de infección. Y así es que finalmente las infecciones pueden volverse transitorias o permanentes, dependiendo de cuánto tiempo dure la infección o de cuántos episodios repetitivos de la misma infección por la misma bacteria nosotros tengamos en un periodo de meses o en un periodo de un año. Entonces, recuerden, se adhiere la bacteria, llega a un sitio primario, comienza a diseminarse, introduciéndose en las células y de ahí eso puede hacer que sea una infección transitoria o una infección permanente. Dentro de la genómica de lo que es la infección, nosotros ya la conocemos. Es importante recordar dos elementos. Primero, que dentro de los elementos génicos o de los elementos genómicos de la infección tenemos dos principales, los fijos y los móviles. Estos de aquí, los móviles, ya los conocemos y ya los hemos visto, pero el principal son los plásmidos, que recuerden que son pequeños material genético extracromosómico fuera de toda la cadena que controla lo que es parte de la virulencia, lo que es parte de la resistencia, lo que es parte de la infección, la patogenicidad de la bacteria. Y segundo, lo que vimos la anterior clase en el material genético. Recuerdan que había una pequeña porción donde cambiaba las cadenas de citosina y guanina que se encontraba entre dos segmentos estables de la cadena de DNA de la bacteria que era la isla de patogenicidad. Esta isla de patogenicidad es la que le da las características y el inicio del proceso de infección para las bacterias principales. Entonces, dentro de lo que son los factores de virulencia, como les digo, es importante recordar que la virulencia es los mecanismos o aquellos factores que tiene la bacteria indispensablemente para producir una enfermedad o para causar un malestar, una patología dentro de un hospedador, dentro de un organismo. Y tiene varios factores. Tiene factores para adherirse, tiene factores para invadir, tiene toxinas y enzimas, tiene elementos como eh, factores antifagocíticos que le dan un camuflaje, que le ayudan a resistir. Entonces, dentro de todo esto, no todas las bacterias tienen todos los factores, pero vamos a verlo en general en sí, todos los factores que tienen las bacterias, para que después cuando vean dentro de una bacteria específica cierto factor, no estemos tan perdidos en saber qué o por qué, ¿ya? Entonces, el principal factor de la virulencia que tienen las bacterias son los factores de adhesión. Estos factores de adhesión se encuentran a veces por enzimas creadas por la propia bacteria que le ayuda a adherir sus membranas o le ayuda a adherir su pared a ciertos elementos, o a veces vienen por elementos extra que tienen las bacterias como son las fimbrias. ¿Recuerdan cuando vimos, bueno, en generalidades, existen tres elementos accesorios que tienen de diferentes las bacterias, que son los pilis, las fimbrias y los flagelos. Los pilis sirven para comunicación, como ya lo vieron en la conjugación. Los flagelos sirven para movilidad, pero las fimbrias sirven para la adhesión de la bacteria a los epitelios celulares. Y esto le mantiene adherido y le mantiene dentro de una zona. Por ejemplo, las fimbrias de la Escherichia coli tipo B, si mal no recuerdo, son las que le ayudan a adherirse al epitelio de la vejiga y causar la cistitis.
Hay otras bacterias que tienen la característica y ciertos factores que ayudan a la invasión del mismo. Esto significa que ya no solo se adhiere, sino que ingresa a la célula y puede ingresar por fagocitosis y sobrevivir dentro del quien le fagocitó, o puede ingresar directamente al citosol y vivir dentro de una capa del citosol de una célula epitelial. Ya vamos a ver eso después. Y tenemos a las toxinas, las cuales se dividen en endotoxinas y exotoxinas. Ahora, las endotoxinas son las toxinas de las bacterias, las cuales se encuentran dentro de la zona estructural o dentro de la estructura bacteriana como tal y actúan como toxinas o como elementos tóxicos hacia el sistema inmunológico del hospedador. Las exotoxinas son en cambio enzimas o elementos que la bacteria crea y expulsa de su interior para que lleguen a un punto o a un receptor específico y causen este elemento tóxico. Con esta definición, solo por lógica, ya hemos visto o ya han visto dentro de la estructura bacteriana, ¿cuáles serían endotoxinas en las bacterias? Díganme uno o dos ejemplos de endotoxinas bacterianas. ¿Alguien? Nadie. Listo. Entonces, para entender esto de las endotoxinas hay que regresar y recordar un poco de lo que es la estructura bacteriana. Cuando nosotros hablamos de bacterias gram positivas, recordamos o tenemos que tener en mente siempre dos palabras: péptido glicano y ácido teicoico. Dentro de la estructura de la propia bacteria, el libro mencionaba y también está claro que el péptido glicano y el ácido teicoico pueden ser desarrolladores de inmunogenicidad porque son un elemento que puede ser tóxico y patógeno para las demás células. Entonces, esta es una endotoxina. Eso significa que dentro de las gram positivas, los peptidoglicanos y los ácidos teicoicos son endotoxinas bacterianas que pueden dañar o desarrollar una patogenia. Ahora en las gram negativas, ¿qué tenemos que recordar? Dos palabras igualmente. Dentro de la membrana externa se encuentran los lipopolisacáridos. Entonces, los lipopolisacáridos tienen un pequeño complejo al final que es llamado el antígeno O. Y esto de aquí es la principal agente inmunogénico de toxicidad endotóxico que tienen las gram negativas. Lo mismo que las gram positivas tienen el ácido teicoico y el péptido glicano. Eso significa que muchas veces estos peptidoglicanos, ácidos teicoicos y estos lipopolisacáridos van a tener nombres específicos con respecto a lo que es la, la bacteria como tal. Por ejemplo, dentro de lo que es el peptidoglicano en muchos estreptococos, principalmente en Epiógenes, se les llama la proteína M, que es una parte que sirve también como factor antifagocítico. Dentro de los lipopolisacáridos, de los gram negativos, los llaman antígeno O. Si se encuentra en otra parte, que es la parte de los flagelos, puede ser el antígeno H, o en la cápsula puede ser el antígeno K. Entonces, estos elementos que tienen las bacterias como cápsulas, flagelos, membranas, lipopolisacáridos, son los que principalmente van a formar parte de las endotoxinas y van a causar un efecto tóxico en las bacterias. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que son las enzimas de las bacterias. Como nosotros recordamos, las bacterias tienen la capacidad de producir enzimas, de producir sustancias, secretar sustancias que le ayudan en varias funciones. Dentro de estas están las colagenasas, coagulasa, hialuronidasas, estreptosinasas, citolisinas y proteasas. Hay un principio bioquímico que quiero que recuerden. Siempre que nosotros veamos asa al final, esta es una enzima la cual destruye o actúa sobre lo que dice en la palabra anterior. Por ejemplo, colagenasa es una enzima la cual destruye o actúa sobre el colágeno. Coagulasa es una enzima la cual actúa sobre lo que son los coágulos. Y nosotros recordamos que los coágulos están formados por los complejos de la cascada de coagulación de fibrina, fibrinógeno y todo esto, la trombina que se va transformando y forma las fibrinas. Y así con todas las enzimas. Entonces, estas enzimas
No todas las bacterias van a tener todas estas enzimas, pero sí la mayoría van a tener cierto tipo de enzimas para ayudarle en su diseminación, para ayudarle en su protección y para ayudarle en evitar ser fagocitada. Por ejemplo, la colagenasa, la hialuronidasa son principalmente enzimas de diseminación, porque en nuestros tejidos tenemos lo que es el colágeno tipo 1, tipo 2 en el tejido conjuntivo, y el ácido hialurónico, en cambio, se encuentra en las uniones desmosómicas. Si ustedes recuerdan algo de histología, vamos a ver que dentro de lo que es el epitelio como tal, tenemos junto el epitelio, pero hay partes centrales donde tiene estas uniones desmosómicas, que es donde el epitelio se comunica o se encuentra íntimamente ligado. Entonces, en estas uniones donde existe el ácido hialurónico, si la hialuronidasa o la colagenasa actúan sobre estas son separadas y hacen que la bacteria pueda ingresar y le permiten la diseminación bacteriana a otro tipo de tejidos. Por ejemplo, la coagulasa coagula principalmente el plasma y esto pasa porque muchas especies que causan septicemia eh, dentro de lo que es el organismo, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que tiene la capacidad de utilizar coagulasa, a veces cuando encuentra sangre que está con plasma y todo esto, estos elementos de fibrina pueden formar un escudo gracias a la coagulasa dentro de lo que es el estafilococcus, porque el estafilococcus hace que la fibrina, la trombina y todo se activen y formen una capa que recubre a la colonia bacteriana. Esto evita ser detectado por los anticuerpos, esto evita que sean fagocitados y los deja vivir tranquilos dentro de su escudo de fibrina creados gracias a la coagulasa y pueden defenderse de esa manera. De ahí las streptocinasas y tolicinas son específicas, por ejemplo, los streptococos y las estafilococcus producen enzimas las cuales destruyen proteínas o destruyen células, como es el caso del, por ejemplo, la leucocidina o el factor de Panton-Valentine que tienen las Staphylococcus aureus para destruir los leucocitos y defenderse. Y finalmente las proteasas también pueden haber enzimas que destruyen otras enzimas o otras proteínas, como por ejemplo lo es la inmunoglobulina A. En el caso de las neiserias, tanto las especies Gonorrhoeae como Meningitis van a crear proteasas de IgA, los cuales van a destruir la IgA que se encuentra en las zonas epiteliales y van a evitar que la IgA las detecte y que se desarrolle una respuesta inmunológica para evitar que estas células colonicen, ¿ya? Entonces, principalmente es eso. De ahí, como les dije, los factores antifagocíticos, como son del Staphylococcus, los estreptos, de los Streptococcus y de las neiserias, como tienen la proteína A, la proteína M y pilosidares. Principalmente, ¿para qué les sirven estos factores? Para camuflarse, para evitar ser detectadas, para evitar ser cazadas, para evitar ser fagocitadas y para poder vivir tranquilamente dentro del organismo sin que los detecten, sin que sean elementos considerados como patógenos, hasta que puedan crecer, hasta que puedan desarrollarse y crear una colonia grande y que la activación del curo permita que la virulencia comience a dispararse y ahí sean detectados como patógenos y comencemos a tener los síntomas y todo lo que viene, con una colonia ya que haya crecido, no una colonia pequeña que puede ser destruido a la primera instancia cuando ingresa. Dentro de lo que es la patogenia intracelular, como les dije, muchas bacterias se adhieren, pero otras son intracelulares netamente. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, las clamidias que se encuentran dentro de lo que es la parte del citosol, de la parte del citoplasma como tal, de las células epiteliales, y ahí crecen. Son organismos netamente intracelulares y van a ayudar a que la célula sobreviva, o mejor dicho, la bacteria sobreviva y se reproduzca en esta zona. Hay otras que son resistentes a las fagocitosis, en cambio. Este es un caso de los Mycobacterium tuberculosis. Estos de aquí viven dentro de los macrófagos y si nosotros recordamos algo de fagocitosis, vamos a recordar que cuando una bacteria es fagocitada, entra a una zona llamada fagosoma. Después, un lisosoma que se le une al fagosoma, donde hay enzimas líticas y proteolíticas y elementos cuales van a destruir a la bacteria, forman el fagolisosoma, la bacteria se destruye y después se va todo lo que es el complejo que ya van a ver en inmunología. Pero hay muchas bacterias que tienen la capacidad de resistir este fagolisosoma o tienen la capacidad de evitar la unión del lisosoma con el fagosoma.
y pueden sobrevivir en el fagosoma bacteriano, perdón, el fagosoma de la célula que la fagocitó, que a veces son las dendríticas o los macrófagos, o pueden sobrevivir en el fagolisosoma que ya se formó a pesar de las enzimas y son resistentes gracias a su pared y gracias a su estructura a los ácidos y a los elementos que se encuentran dentro de las enzimas citolíticas del fagolisosoma. Listo. Esas son las bases generales para entender todo lo que es la patogenia como tal de las infecciones. Ahora, para seguir entendiendo esta parte, vamos a ver lo que es la microbiota normal del organismo. Es importante entender la microbiota normal porque así, cuando nosotros veamos las patologías o cuando recordemos las patologías, vamos a ver que estas bacterias principalmente son oportunistas en esta microbiota y las patologías que causan son causadas por esta bacteria oportunista. Entonces, si nosotros tenemos una infección en la piel, la mayoría de los casos, el 95% de los casos, van a ser causadas por infección, por bacterias oportunistas de la microbiota normal de la piel. Entonces yo recuerdo cuál es la microbiota normal de la piel y digo, son bacilos gram positivos, Streptococcus y Staphylococcus. El Streptococcus puede ser el Piógenes o el Staphylococcus epidermidis o el aureus principalmente. Entonces digo, esta es la microbiota normal, uno de estos puede ser el causante de esta enfermedad. Y ya sé con lo que me estoy enfrentando. Hay que tener algo muy en claro dentro de los conceptos. Cuando yo hablo de flora, hablo del reino Plantae, hablo de plantas, hablo de las que tienen hojitas verdes y flores y todos los colorcitos bonitos. No puedo hablar de flora en este caso porque no son plantas, no son flores, no son elementos de ese reino, son de otro reino muy distinto. Entonces el término correcto para referirse a las bacterias de nuestro organismo es microbiota, porque es un bioma o células vivas que está completamente dentro de nuestro organismo en un tamaño microscópico, por eso es microbiota. Es un bioma completo microscópico en nuestro organismo. No está bien decir microflora intestinal, microflora bacteriana o flora intestinal o flora bacteriana. Es un error que todos hemos cometido y que todos, hasta que nos corrigen dentro de esto en la clase de microbiología. Entonces, para eso también sirve la microbiología, para expresarnos y listo. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta microbiota? Las bacterias no están ahí de gana, no están ahí porque sí, no están ahí porque no pueden estar en otra parte, sino que muchas bacterias están ahí primero porque ayudan al ser humano y ayudan dentro de lo que es los metabolismos, los organismos y todo lo que es la parte del ser humano a mantener cierto equilibrio entre las células o las bacterias oportunistas y las bacterias no patógenas. Entonces este equilibrio se gana gracias a tanto los defectos o los elementos que nosotros tenemos protectores y también otro tipo de elementos los cuales nos van a proteger que son propios de las bacterias. Este es el caso más común que se da a nivel de lo que es el intestino delgado. Muchos de los bifidobacterias, de los farinobacterias, de los lactobacillus, de los anaerobios que crecen en esta zona van a evitar la proliferación de ciertos clostridium, ciertas bacterias que también crecen en el intestino delgado. Y, por ejemplo, en el caso del Clostridium difficile, es la causante de la colitis pseudomembranosa cuando prolifera demasiado en comparación a lo que es la microbiota normal, que tendría a ser los lactobacilos y los anaerobios extra que ya les he mencionado. Ahora, la microbiota es importante saber que vive en una convivencia y en un equilibrio, y esta de aquí puede ser natural o transitoria. Natural significa que vive con nosotros, se encuentra con nosotros y está la mayoría del tiempo dentro de nuestra vida. Por ejemplo, después de la niñez, en la etapa desde la adultez hasta nuestra vejez o desde la juventud hasta nuestra vejez, y se encuentra dentro de esa etapa la mayoría del tiempo. La transitoria es aquella microbiota la cual cambia o es cambiante, dependiendo de hábitos, dependiendo de la edad, dependiendo de costumbres, dependiendo de ambiente, dependiendo de muchas cosas, puede cambiar esa microbiota y puede ser alterada por ciertos factores externos, los cuales pueden causarnos a veces patologías o a veces pueden causarnos malestares, principalmente. Entonces, dentro de esto es importante saber que estas bacterias van a interferir o va a haber una interferencia bacteriana
para que este equilibrio exista. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las bacterias no patógenas van a competir con las bacterias oportunistas para que éstas no desarrollen la enfermedad. Compiten en lo que es las células receptoras o el lugar donde puedan vivir, van a competir la comida o los nutrientes necesarios que puedan tener o que puedan llegar conseguir principalmente el momento de la nutrición en sus procesos metabólicos y también cómo van a competir esto por medio de inhibiciones mutuas que se hacen. O sea, este equilibrio se logra gracias a que estas bacterias van a inhibir y van a enviar enzimas o incluso elementos que podrían ser cuasi farmacológicos para que este otro grupo de colonias no crezca, sino que se mantenga igual. Entonces, al mantener este equilibrio, es que vamos a entender que las bacterias van a vivir o van a mantener esta microbiota normal sin causar patología, sin que las oportunistas se vuelvan patógenas, sin que se haya una desregulación de lo que es en la microbiota y sin que haya cambios principalmente. Entonces esas van a ser las competencias de las mismas y de esa manera van a interferir dentro de lo que es el ser humano como tal. Ahora, vamos a ver lo que es la microbiota natural, como les digo, de cada una de las partes, las cuales son de mayor relevancia clínica para que cuando veamos las enfermedades y cuando vean y recuerden la enfermedad, se acuerden de la microbiota normal y digan, ah, por eso las enfermedades de la piel son causadas por estas bacterias y no por estas otras. Entonces, como les digo, esto es un constante equilibrio entre las bacterias oportunistas y las bacterias de la microbiota de la piel, como son el Staphylococcus, que ya les mencioné, las Epidermidis, los Aureus, que se encuentran, los Streptococcus, como los Piógenes y ciertas especies del grupo betemolítico de los Lanceolens, o también bacilos gram positivos y ciertos difteroides. Entonces, estos de aquí van a encontrarse en lo que es la parte de la piel. ¿Y por qué se encuentran estos bacilos gram positivos y difteroides con la piel? Porque en el ambiente ellos viven en lo que es la tierra, el polvo, y al ser transportadas de la tierra y el polvo por el viento, llegan a nuestra piel y pueden encontrarse dentro de lo que es la microbiota normal de la piel. Pero el Staphylococcus y el Streptococcus, o estas dos familias, son las más características de la piel. Por eso, cuando nosotros vemos patologías de la piel, como por ejemplo las erisipela, como por ejemplo las piodermias, como por ejemplo la celulitis, vemos que los agentes causales son Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes o Staphylococcus epidermidis. Cualquiera de las tres son el 95-97% de las infecciones cutáneas. ¿Qué pasa con esto? La piel, así como todo el organismo, tiene un sistema de control específico. Entonces, como les digo, es un constante equilibrio. La piel, para controlarse junto con los otros organismos, es que tiene un pH específico, en este caso es bajo, para evitar la proliferación y el crecimiento de las bacterias. También tiene secreciones de ciertas enzimas, de ciertas glándulas, como nosotros tenemos las sebáceas y todos estos elementos, y de lisocimas que evitan o inhiben el crecimiento de las colonias bacterianas. El momento en que nosotros tenemos una laceración, un raspado, una abertura, una pérdida de la continuidad de la piel, ahí es que se producen las infecciones porque las bacterias tienen la capacidad de ingresar en esa zona y ya no están en la piel, ya van a la parte inferior, a la dermis, a la hipodermis, a la parte subcutánea, entonces ahí conforman lo que es las infecciones como tal por todos los enzimas y todos los elementos que ya hemos analizado antes. También vamos a ver la microbiota natural de las vías respiratorias, bocas y mucosas. Las mucosas, principalmente las vías respiratorias y la boca, tenemos que recordar que son hábitats los cuales están en contacto con la piel y están en mucha cercanía con la piel. Como por ejemplo tenemos las fosas nasales, las narinas, la parte del orificio de la boca, los cuales tienen contacto. Entonces van a compartir microbiota en este caso. Van a ser igualmente ciertos grupos de Staphylococcus y Streptococcus, por ejemplo, los Aureus que se encuentran a veces en la microbiota de la parte de la nariz, de la zona de la nasofaringe, los Streptococcus como son los Streptococcus piógenes, pero más que nada los Streptococcus del grupo Viridans, como el Streptococcus mutans, el Streptococcus mitis, estos de aquí que son los causantes de las caries a nivel de la zona dental, y Corinerobacterias. Igualmente, es importante recordar que en la boca y las mucosas, por ser zonas de humedad y que tienen una humedad mucho mayor que en la zona de la piel, también pueden crecer ciertas levaduras, como son la Candida albicans,
y este tipo de levaduras y de otros elementos, por así decirlo, de, de- serían como casi como hongos, ¿ya? Que pueden estar ahí y pueden estar formando parte de nuestra microbiota, la cual incluso puede ayudarnos a lo que son procesos de fermentación y de degradación de ciertos alimentos. Bajando un poco más, nosotros tenemos a ciertos aemófilos que viven dentro de nuestra laringofaringe y de la tráquea. Uno de ellos es el Haemophilus influenzae, causante, en caso de que llegue a los pulmones, de las neumonías atípicas que suelen darse, principalmente en niños, los cuales no son vacunados por la vacuna contra el hemófilus, que es la pentavalente que se pone principalmente aquí en Ecuador. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser parte. Y como les digo, cuando nosotros tenemos laceraciones, lastimados a nivel de lo que son bocas, a nivel de lo que es faringe, a nivel de lo que es laringe y todas estas zonas, por ejemplo, la amigdalitis es causada principalmente por el Streptococcus pyogenes. Las infecciones que suelen ser las meningitis y cosas así con respecto a lo que es la parte cerebral pueden ser causadas por las septicemias que dan los Staphylococcus aureus por diseminación de lo que se encuentra en la nariz a la zona superior. Por ejemplo, también dentro de las corinobacterias se encuentran en esta zona y a veces nombra a las neiserias también, como la Neisseria meningitidis, que puede encontrarse dentro de la cavidad o dentro de la mucosa normal de la nariz, pero no causa enfermedad porque no está en zona del líquido cefalorraquídeo donde pueda proliferar y pueda generar la enfermedad como tal. Igualmente, por ejemplo, como les digo, los Streptococcus mutans y mitis van a causar lo que son la parte de las caries dentales. También pueden haber candidiasis dentro de lo que es esófago, dentro de lo que es mucosas orales. Pueden haber llagas o aftas que también pueden ser causadas por laceraciones y colonización bacteriana. O puede darnos neumonía en caso de que bajen todo lo que son estos streptococcus, como Piógenes no mucho, sino el neumococo principalmente. Y los hemófilos, si bajan a pulmones, pueden causarnos una neumonía. ¿Ok? Ahora, la microbiota intestinal es muy interesante y muy importante recordar. ¿Por qué? Porque es una de las microbiotas más cambiantes a nivel de nuestro organismo y de nuestra vida. Porque la microbiota intestinal depende de muchos, muchos factores. Uno de estos factores es el tipo de alimentación que nosotros tenemos. Si nosotros, por ejemplo, una persona la cual sea omnívora, no va a tener la misma microbiota que una persona que sea mucho más carnívora que vegetariana y no va a tener tampoco la microbiota de una persona que sea vegana o de una persona que sea vegetariana. E igualmente, dentro del mismo estrato no vamos a tener la misma microbiota si nuestro estilo de alimentación es diferente. No va a tener la misma microbiota una persona de alta sociedad, por así decirlo, y un estrato económico bastante alto, donde come cierto tipo de cosas, a una persona de un estrato un poco bajo o medio bajo, el cual no tiene acceso a este otro tipo de alimentos o de elementos. Entonces, esto lo vamos a ver principalmente en la infancia o en la niñez o en el periodo prenatal, en todos, porque por ejemplo, la microbiota prenatal que nosotros tenemos depende incluso de ciertos factores genéticos y genómicos de la epigenética de nuestro progenitor, o sea, de nuestra madre principalmente. La microbiota que ella nos va a heredar y la microbiota que la epigenética nos va a dar gracias a estos factores genéticos de la misma. Igualmente, el momento del nacimiento, nosotros vamos a tener una microbiota, incluso depende de cómo nacemos. Si nosotros nacemos por cesárea, principalmente el contacto que existe con la piel humana, con la parte de la zona de la piel, va a hacer que nuestra microbiota intestinal adquiera los estafilococos, estreptococos que se encuentran en la piel, juntamente con ciertos Corynebacterium y ciertos Propionobacterium que se encuentran también en las zonas externas. Mientras que en el canal vaginal de nuestra madre, nosotros vamos a tener lo que ya les mencioné, los lactobacillus, las prebutelas y las escherichias, que van a ser otra microbiota dentro de nuestro organismo. Igualmente, depende de cómo nos alimentemos desde pequeños. La leche materna nunca se va a igualar a la fórmula. Ambas son diferentes tanto en azúcares, en nutrientes, y estas bacterias también dependen de eso para crecer y proliferar. Por ejemplo, las personas que tienen una constante, o mejor dicho, una alimentación de leche materna, van a tener una proliferación de bifidobacterias y estos elementos eh,
nivel del aparato gastrointestinal, mientras que las enterobacterias y enterococos van a proliferar y van a ser mucho más abundantes en el caso de que la alimentación sea por fórmula o por elementos preparados. Asimismo, el ambiente familiar, los tratamientos, las condiciones van a cambiar y van a hacer que nuestra microbiota aumente o disminuya dependiendo de cómo nosotros vayamos viviendo o cómo nosotros nazcamos, nos alimentemos, pasemos. ¿Y por qué es importante principalmente la microbiota de lo que es la parte intestinal? Porque dentro de estas microbiotas tenemos tres categorías, tres generaciones que nos van a ayudar a nosotros dentro de nuestro organismo como tal. Entonces, la primera de ellas es la protección del intestino. Como les digo, por ejemplo, ciertas enterobacterias, anaerobios, lactobacillus, bifidobacterias, muchas veces en el crecimiento dentro del intestino van a evitar que crezcan otro tipo de bacterias anaerobias y de ciertos clostridium, en este caso el difícil, que causa úlceras a nivel del colon, a nivel del intestino, en la colitis estomatosa. Otras van a ser comensales, van a encontrarse ahí sin necesidad de molestar a nadie y simplemente comer y alimentarse de ciertos elementos los cuales nosotros no necesitamos. Así es como que las obras nuestras y ellos los van a tomar. Y finalmente tenemos a las productoras. Por ejemplo, estas bacterias son muy importantes porque ciertos aminoácidos y ciertos péptidos nuestro cuerpo no los va a poder asimilar y no los va a producir a menos que estas bacterias les ayuden. Por ejemplo, uno de estos es la producción de la vitamina K gracias a las bacterias que se encuentran a nivel del colon ascendente transverso. Estas de aquí son las que nos van a dar la capacidad de desarrollar y de formar la vitamina K para nosotros. Y nosotros recordamos lo importante que es la vitamina K para la coagulación sanguínea y los factores vitamina K dependientes. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de esto? Que la microbiota intestinal es muy susceptible a daño en el caso de tratamientos farmacológicos principalmente. Entonces, esta susceptibilidad a daño, principalmente con los fármacos que inhiben las paredes bacterianas, perdón, las membranas bacterianas, y son inhibidores de las funciones de la membrana, como son la neomicina o el metronidazol, que pertenecen a los imidazólicos, los 5 microimidazólicos, van a dañar no solo a la microbiota patógena, sino también a la microbiota natural. Y al dañar esta microbiota natural van a desequilibrar todo este equilibrio perfecto que nosotros tenemos y van a ser necesarios primero que esta microbiota pueda restablecerse de alguna manera, puede ser por elementos genéricos de microbiota como nosotros conocemos, la interfermina y así, o si no, puede ser también que necesitemos como última instancia recurrir a un trasplante fecal, que significa, o trasplante de microbiota fecal, que significa de una de las personas más cercanas, porque recuerden que la microbiota se parece en personas que conviven en el mismo ambiente, y una de las personas más cercanas que se encuentra con esta persona que ha sufrido demasiado en el daño en la microbiota, done una muestra de heces, estas heces sean pasadas o sean transmitidas por un proceso de purificación donde aislemos la microbiota total y por medio de una sonda ingresar todo lo que es la microbiota de la misma a el intestino de la persona. Es importante saber y es importante recordar que dentro de este procedimiento siempre hay que ver costo-beneficio. ¿Por qué? Porque también se ha asociado este procedimiento a ciertas úlceras y ciertos problemas que tienen a nivel de lo que es colon, pero a veces ayuda más de lo que daña en el momento de que un daño ya se ha hecho previamente por estos antibióticos que pueden inhibir de 2 a 3 días el crecimiento normal de la microbiota, y si esto se da por largos periodos de tiempo o se combina con otros fármacos, pueden hacer un daño mucho peor y pueden dañar mucho más la microbiota. Entonces, a veces esta es la última cosa o el último recurso que tenemos. ¿Ok? Y finalmente viene a ser la microbiota normal de la vagina. Dentro de lo que es la microbiota normal de la vagina, vamos a ver que esta de aquí es cambiante o es variable dependiendo de ciertas edades. Entonces, es una microbiota transitoria en las primeras etapas de la vida y al final de la etapa. ¿Por qué? Porque esta de aquí tiene especies de Lactobacillus y aerobios, principalmente al inicio de la misma, después del nacimiento, y esta cambia en la primera infancia y en la pubertad.
donde en la pubertad vuelve a tener lactobacillus, aerobios y anaerobios y su pH vuelve a ser ácido, mientras que en la primera infancia y en la niñez su microbiota es mixta y esto se debe a una disminución del pH y una normalización, por así decirlo, de una alcalinidad del pH, lo cual lo vuelve neutro. Lo mismo pasa en la menopausia. Ciertos factores genéticos y ciertos factores ambientales, como es la disminución de los estrógenos y la disminución de secreciones y de creación de elementos de mucosidades que mantengan un hábitat húmedo en la vagina, hace que esto de que cambie y el pH vuelva a neutrificarse o a alcalinizarse y se vuelva neutro, y esto va a hacer que las mujeres tengan problemas muchas veces de secreciones, de mal olor, llamado vaginosis bacteriana. ¿Qué es esto de aquí? No es nada más que la desregulación de la microbiota normal del organismo, de la mujer, de la vagina de la mujer. Entonces, esta desregulación es una vaginosis bacteriana, la cual se da por crecimiento o proliferación de otros tipos de bacterias o de especies que no deberían estar ahí y que se han comenzado a desarrollar gracias a la alcalinización del pH. Por ejemplo, alguien me dice un error de esta diapositiva, que la puse para que vean, para que me digan, no está mal. Exactamente, no es flora, es microbiota, ¿ok? No es la flora mixta. Cuando dicen flora mixta me imagino un montón de plantitas a nivel de esa zona. No hay plantas ni nada, hay bacterias. Entonces no es flora mixta, no es flora de cocos, no es flora de bacilos, es microbiota de cocos y bacilos, microbiota mixta a nivel de lo que es la zona vaginal. También dentro de la zona uretrogenital se podría decir, dentro tanto de hombres como mujeres, la microbiota que se encuentra aquí es compartida, en el caso de las mujeres un poco con lo que es la vagina y en el caso de los hombres con lo que es la piel. La piel del prepucio, la piel de esta zona va a compartir a los estreptococos, a los estafilococos, como los estafilococos principalmente el saprophyticus, que se va a encontrar en esta zona y va a colonizar esta zona del uretra, pero el momento de la orina comienzan a desecharse y desecharse y desecharse, entonces es muy difícil que estas causen infecciones en el hombre por ascensión, por así decirlo. Mientras que en las mujeres es mucho más fácil porque a nivel de lo que es la uretra femenina es más pequeña que el hombre y aparte de eso, el momento en que se tienen relaciones sexuales, el ingresar constantemente el pene hace un fenómeno de empuje, por así decirlo, donde también pueden ser ingresadas y pueden ser empujadas bacterias desde la uretra hacia la vejiga y este fenómeno de empuje va a hacer que las bacterias puedan llegar a la vejiga y dar una cistitis. Por eso en muchas mujeres, las cuales llegaban a su luna de miel vírgenes y tenían su primera relación sexual, el problema más común que presentaban a la semana o después de la luna de miel era la cistitis. ¿Por qué? Y se le llamaba principalmente la enfermedad de la luna de miel. Y era porque en la luna de miel tenían su primera relación sexual y esto de aquí producía este fenómeno de arrastre, de empuje y les daba una cistitis post relación sexual. Principalmente porque tenían relaciones sexuales y no tenían hábitos de aseo después de la relación sexual que todos deberíamos tener. O podría ser ir al baño después de tener una relación sexual, orinar, cosas como. Pero eso es otro tema cuando vean principalmente problemas de lo que es urogenital, o bacterias que afecten al sistema urogenital. Ahora vamos con lo que es terapia antimicrobiana. Ya que sabemos cómo las bacterias desarrollan la enfermedad, cómo las bacterias van a ser capaces de tener factores de virulencia y elementos los cuales les van a permitir hacer que la enfermedad se desarrolle en el ser humano, vamos a entender cómo combatir estas bacterias y cómo destruirlas. Entonces, dentro de la terapia antimicrobiana hay que entender que no vamos a ahondar tanto en el tema de receptores específicos, factores específicos o elementos específicos, sino vamos a ver solo puntos claves de los mecanismos de acción farmacológica y de los mecanismos de resistencia bacteriana. Vamos a intentar hacer un poco más cortito esto de aquí para que entendamos, pero que sepamos y que salgamos de aquí sabiendo algo específicamente de cómo actúan los antibióticos y qué van a hacer dentro de las bacterias y por qué las bacterias se defienden de los mismos. ¿Ok? Como les digo, dentro de esto, así como hay probióticos y elementos que promueven que la microbiota intestinal y que la microbiota de todas las zonas
se desarrolle, también hay elementos los cuales son antibióticos que destruyen a toda esta microbiota y destruyen la vida a nivel de lo que es la parte intestinal, la parte genital, la parte de todo lo que es nuestra microbiota interna. Las características de estos es que principalmente tienen una toxicidad selectiva. ¿Qué significa esto? Que son tóxicos específicamente para cierto tipo de células y para cierto tipo de bacterias dependiendo de sus características. Eso nos va a ayudar dentro de los antibióticos que en el caso de que nosotros tomemos, los efectos adversos no sean tantos porque esta toxicidad selectiva va a hacer que actúen frente a cierto elemento de bacteriano y no frente a todas nuestras células del organismo. ¿Ya? Esta relación química de la toxicidad selectiva y los diferentes elementos que cumplen los antibióticos van a hacer que también puedan ser combinados. Y por eso es importante este capítulo, porque hay muchos antibióticos que tienen sitios de acción o receptores de acción muy parecidos o muy similares. Entonces, al tener un mecanismo de acción similar y darse dos concentraciones del fármaco que tiene el mecanismo de acción muy similar, no van a actuar más frente a la bacteria, sino que van a competir entre el un fármaco y el otro fármaco por quién se une primero al receptor específico. Por eso es importante también saber esto, porque por ejemplo, si nosotros damos un fármaco que inhiba la síntesis proteica en la subunidad 50S y damos otro fármaco que hace exactamente lo mismo, vamos a competir entre los dos fármacos o vamos a hacer que compitan entre los dos y más bien una cantidad del fármaco va a quedar libre en todo lo que es el espacio externo del cuerpo, que sería el torrente sanguíneo, y va a causar más efectos adversos y va a actuar frente a otra microbiota que no queremos afectar. ¿Ya? Entonces, para entender lo que es la parte de los fármacos, hay que saber que el fármaco siempre depende de dos elementos para su acción. Primero, todo fármaco o todo elemento farmacológico necesita un receptor. El fármaco es como un transporte que lleva dentro de sí un principio activo que es el que va a actuar y el que va a inhibir la capacidad reproductora de la bacteria o la va a matar. Este transporte necesita un puerto. Siempre el puerto tiene que ser complementario al transporte para que se una completamente y para que se una perfectamente. Si no tiene este receptor, va a existir resistencia. ¿Por qué? Porque el receptor no puede anclar, o mejor dicho, el fármaco no puede anclarse al receptor y al no poder anclarse, no puede hacer su efecto. Y segundo, hay fármacos los cuales son reversibles o irreversibles. Y las bacterias tienen varios receptores dentro de su organismo. Entonces, la concentración de números de transportes o de números de fármacos depende mucho para que todo el efecto sea causado en la bacteria y la bacteria muera y se destruya o se inhibe el crecimiento, o que la bacteria solo reconozca al fármaco y vea que es algo dañino y genere resistencia. Entonces, recordar estos dos principios. Es necesario un receptor para el fármaco y una concentración óptima del fármaco. Si no tenemos estas dos cosas a la par, no se realiza la acción principal. ¿Por qué? Porque no tienen ni el receptor ni la concentración y más bien va a generar resistencia. Ahora, el fármaco siempre va a encontrar un camino para inhibir el crecimiento bacteriano. Y para eso tenemos cuatro formas principales que las van a recordar muy bien. Primero, inhiben la pared celular o la síntesis de la pared celular. Esto por medio de la unión de los peptidoglicanos que nosotros teníamos en cadenas, las cuales se unían por enlaces de hidrógeno. Estas se rompían, perdían estabilidad y destruían completamente. Al destruirse la pared celular, queda expuesta la membrana y queda expuesto el citosol, y esto desestabiliza como tal a la célula y tiene la capacidad de explotar o de destruirse o de ser más susceptible al uso de otros fármacos. También la segunda es que inhiben la membrana. Inhiben de la manera en la cual, ¿se acuerdan las cinco funciones que les dije que tenían que aprenderse en la membrana? Cualquiera de estas funciones, pero principalmente las que eran de transporte y de permeabilidad selectiva. Eso significa que estos fármacos hacen que ingresen iones excesivamente de cierto tipo al citosol y saturen y dañen a la célula, o pierdan la permeabilidad selectiva, la vuelvan más frágil y hagan que la membrana explote o se rompa.
La tercera función o el mecanismo es la inhibición del sistema de proteínas o de la síntesis proteica. El sistema de proteínas hay que recordar que es desde el ARN mensajero que trae hasta el ribosoma. Entonces, los ribosomas son los principales generadores de proteínas. Estos ribosomas, que eran diferentes en las bacterias porque tenían una configuración 70S, van a ser las que sintetizan las proteínas. Y al sintetizar las proteínas, si nosotros aquí inhibimos la capacidad de que el ARN se una al ribosoma, o la capacidad de que el péptido se una al ribosoma, o la capacidad de que traduzca dentro del ribosoma el ARN para que mande la señal al péptido y que se comiencen a anclar, destruimos la síntesis de la proteína que puede servir para estabilidad de la membrana, para estabilidad de la pared, para procesos enzimáticos, para procesos metabólicos, para procesos de la misma bacteria, y esto inhibe su crecimiento y al mismo tiempo puede matarla. Finalmente, la inhibición de ácidos nucleicos. Esto de aquí va a actuar sobre las enzimas específicas que traducen o transcriben el ácido nucleico, y esto va a evitar, primero, que la célula pueda replicarse o pueda dividirse, y segundo, que la célula pueda o tenga la capacidad de generar más proteínas. Entonces, este es un daño que se puede hacer dentro de lo que es la cadena como tal genética de la célula, pero el problema es que no es selectivo, sino que afecta también a las células eucariotas. ¿Por qué? Porque afecta a elementos como la girasa, como la topoisomerasa, como la aden- ace- a la dihidrofolato reductasa, que utilizan las bacterias, pero también utilizamos nosotros para el ácido fólico, para girar lo que es la cadena de ALN, para formar lo que son los, las cadenas o los enlaces de ARN mensajero, los codones y los anticodones. Entonces, todo esto también puede afectarnos a nosotros y por eso son contraindicados en ciertos elementos de la vida donde hay mucha replicación mitótica. Viendo uno a uno lo que son cada uno de estos, vamos a ver que los inhibidores de la pared bacteriana van a ser llamados principalmente beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque su principio activo es un anillo o una cadena beta-lactámico, la cual va a actuar en algo llamado los PBPs, que es el receptor específico de los beta-lactámicos. ¿Por qué es específico? Porque recuerden que las células eucariotas no tienen paredes, solo tienen membranas. Entonces, estos beta-lactámicos solo van a actuar en la pared, en el PBP, que significa en inglés Protein Binding Penicillin, que en español viene a ser proteína ligadora de penicilina. Entonces, los beta-lactámicos son un grupo que están conformados por las penicilinas a su cabeza, cualquiera de las penicilinas que ya van a ver en fármacos o que ya han visto, que son las aminopenicilinas, las sintéticas, las naturales, las de amplio espectro, todas estas penicilinas, las cefalosporinas, que son primas hermanas, la vancomicina, que es un inhibidor mucho más potente, y los análogos de glucopéptidos. Es importante saber que estos fármacos muchas veces se asocian a otro fármaco llamado inhibidor de las beta-lactamasas. ¿Y por qué pasa esto? Porque las bacterias, debido a su evolución y a su constante cambio, han podido desarrollar algo que se llama beta-lactamasa o producir una enzima llamada beta-lactamasa. Como les dije, asa, enzima, significa que destruye o degrada lo que dice antes, beta-lactámico. Entonces es una enzima que destruye al beta-lactámico y evita que se una al PBP, o mejor dicho, si se une al PBP, no causa acción de inhibición de la pared. ¿Por qué? Porque está desnaturalizada la proteína. Entonces, estas beta-lactamasas dañan a los beta-lactámicos, y para evitar eso, el ser humano ha creado algo llamado los inhibidores de beta-lactamasas, que son principalmente los bactámicos. ¿Y por qué? Porque todos los fármacos, o la mayoría de fármacos que son inhibidores de las beta-lactamasas, terminan en bactán. Sulbactán, tazobactán y otros bactáns que existen ahora. Pero los más comunes o los que más se utilizan son estos tres: el ácido clavulánico, el sulbactán y el tazobactán. Por ejemplo, la amoxicilina, penicilina más ácido clavulánico, la piperacilina más el tazobactán, son elementos que se dan mucho en lo que es la parte del hospital. ¿Ok? Ahora, dentro de lo que es la parte de las cefalosporinas, es importante recordar que existen varias generaciones de cefalosporinas, y estas han sido modificadas dentro de su cadena beta-lactámica para que actúen frente a otro tipo de bacterias.
Los inhibidores de las paredes principalmente actúan sobre las gram positivas, porque las gram positivas tienen una gran cantidad de capa de péptidoglicano y este péptidoglicano es mucho más susceptible que las gram negativas que tienen una capa mucho más chiquita. Entonces, las cefalosporinas han sido modificadas dentro de su anillo beta-lactámico para que las cefalosporinas de primera generación, que son muy parecidas a las penicilinas, actúen frente a gram positivos con mayor eficacia. Las de segunda generación actúan contra gram negativos con mayor eficacia y contra gram positivos. Las de tercera generación actúan con mayor eficacia contra gram negativos, bacilos gram negativos y bacterias anaerobias. Y las de cuarta generación actúan sobre todas las generaciones anteriores y bacterias aerobias y anaerobias, porque ha sido una de las generaciones en las cuales se ha podido o se ha visto mucho más énfasis en todo esto. Entonces cada una va mejorando a la anterior, por así decirlo, y suelen ser utilizados con mucho más, por así decirlo, con mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque no significa que porque sea mejor va a ser de primera elección, porque el momento en que comenzamos a dar un fármaco fuerte de primera, lo que podemos realizar es que otras bacterias vean este fármaco, asimilen este fármaco y creen resistencia o plásmidos de resistencia hacia este fármaco y así se va creando las resistencias dentro de lo que es la, el tratamiento antimicrobiano. Entonces, ¿por qué les pongo esta diapositiva? Porque las cefalosporinas son muy complicadas de lo que es entender y recordar y les va a servir mucho entender y recordar después en semestres superiores. Entonces, una mnemotecnia fácil para aprender y para recordar esto es que la mayoría de cefalosporinas, no decir casi todas, comienzan con CEF. Si ustedes tienen un fármaco que comienza con CEF, es una cefalosporina. Y al ser una cefalosporina, es un inhibidor de la pared bacteriana. Las de primera generación, después del CEF, tienen una A como vocal. Cefasolina, cefalexina, cefadroxilo, cefalotina, principalmente una A, suelen ser de primera generación. Las que les nombré son las más comunes que hay aquí y las que solemos usar. Las de segunda generación tienen una O una U, como el cefotetán o la cefuroxima, principalmente las dos más comunes que hay aquí, pero también tenemos excepciones, que siempre en todas reglas hay excepción, como el cefaclor y el cefmetazol, que no terminan que no comienzan ni con O ni con U, sino con A como que fuera de primera y con M como que no tenemos, no entendemos. Entonces, cefaclor y cefmetazol son de segunda generación. De tercera generación, siempre después del CEF viene una consonante como DPT. Las más comunes de aquí, cefrimir, cefpiramina, ceftazidima y una de las más comunes que no cumple la regla y es una excepción, la cefotaxima. Y la cuarta generación que viene a ser el cefepime, que es el más conocido y el que se utiliza aquí, cefepime. Ustedes escuchan cefepime, cefalosporina de cuarta. ¿Ya? Vamos con la inhibición de la membrana. Dentro de la inhibición de la membrana, como ya les dije, pueden inhibir ciertos elementos o ciertas funciones de la membrana y principalmente se basan en lo que es las funciones de transporte iónico. La primera función o el primer grupo son las polimixinas. Estas de aquí actúan como detergentes que hacen que la parte fosfolipídica de la membrana se dañe, pierda estabilidad y hace que la célula se rompa. En este caso está la nalidixina y la novobiosina, que también, como les digo, afectan a las células naturales de la microbiota normal de nuestro intestino. Y también tenemos a los ionóforos. Los ionóforos son pequeños elementos como tubos o como canales de paso, los cuales van a tener dos aberturas y van a permitir la difusión rápida de cierto tipo de iones hacia el interior de la célula, teniendo en cuenta que esta de aquí, en la membrana, el ionóforo se ancla a los receptores y forma un canal o un tubo por donde van a pasar rápidamente, por ejemplo, en el caso de la valinomicina, el potasio y en el caso de la daptomicina, el calcio, de manera rápida y esto desestabiliza el citosol de la célula y va a hacer que muera o se inhiba su crecimiento o se dañe. Los ionóforos son muy importantes y hay que tener mucho cuidado con respecto a estos
porque hay consideraciones especiales dentro de los mismos que aquí los utilizamos. Por ejemplo, la anfotericina B, la colecistina, los imidazoles y los triazoles, hay que tenerlos en consideración porque estos ionóforos no son selectivos a membranas bacterianas, sino que pueden también afectar otro tipo de membranas como son las membranas de las células eucariotas, que serían nuestras membranas. Vamos a continuar con lo que es la inhibición de la síntesis proteica. Las proteínas que se crean, como les dije, actúan principalmente en la subunidad 70S del ribosoma bacteriano. Pero esta subunidad, si recordamos un poco lo que es la estructura de lo que es la parte ribosomal, van a tener dos subunidades, que son la 50S y la 30S. Los inhibidores de síntesis proteica van a actuar sobre estas dos subunidades o sobre enzimas que ayudan a la proliferación de la síntesis proteica, como por ejemplo los macrólidos y las lincosamidas van a actuar sobre la subunidad 50S de manera reversible. Las tetraciclinas van a actuar sobre la subunidad 30S de manera reversible. Los aminoglucósidos y ciertas glicilciclinas van a actuar sobre la subunidad 30S de manera irreversible. Y ciertos fármacos también como el cloramfenicol pueden actuar sobre enzimas que transmiten péptidos dentro de la subunidad o dentro de lo que es la cadena de todo lo que es la formación proteica, como es la peptidiltransferasa. Para entender esto hay que tener ciertas referencias farmacológicas que nosotros las hemos escuchado y las sabemos. Por ejemplo, los aminoglucósidos tenemos a la gentamicina, la tobramicina, la amicacina, la streptomicina, la neomicina. Dentro de las lincosamidas, la clindamicina y la lincomicina. Y dentro de los macrólidos, la eritromicina, acitromicina, claritromicina o roxitromicina. Es importante entender y conocer un poco estos elementos porque así nosotros podemos saber dónde actúa cada uno de ellos y cuál es su función. Como les digo, dentro de las terapias combinadas, nosotros podemos combinar dos tipos de fármacos, pero si estos fármacos tienen el mismo tipo de acción, van a causar una interferencia y van a causar una competencia y pueden aumentar la resistencia. Por ejemplo, un error farmacológico de terapia combinada podría ser dar macrólidos con glucosamidas o podría ser dar tetraciclinas con aminoglucósidos. Ambos van a actuar sobre las subunidades 30S y es muy probable que esto de aquí no haga el efecto que nosotros querramos dentro de la muerte y la inhibición bacteriana y más bien va a aumentar lo que es la resistencia o va a aumentar los efectos secundarios de cierto grupo farmacológico frente a los de otro grupo farmacológico. Para eso nos sirve esto, para que nosotros entendamos por qué damos después elementos de primera línea, de segunda línea y dónde actúan cada uno de estos elementos y no solo decir o pensar, claro, le damos macrólidos porque son de segunda línea y en la guía dice que son de segunda línea, sino que por ejemplo sepamos que primera línea le das una cefalosporina y yo recuerdo, las cefalosporinas actúan sobre los PBP dentro de lo que es la pared, en la pared bacteriana, pero esta de aquí produce beta-lactamasas de amplio espectro y me destruyen las cefalosporinas y no funciona el tratamiento. Entonces paso a segunda línea. Segunda línea macrólidos. Es un inhibidor de la síntesis proteica que me va a actuar sobre los P12, los receptores P12 de la subunidad 50S del ribosoma y me evita la transformación el inicio de la cadena ribosomal y así me evita la síntesis proteica y bla, bla, bla. Entonces, entender y saber un poco más de esto y no solo tenerlo como un conocimiento de, sí, porque la guía dice, ¿ok? De ahí vamos a finalmente ver los inhibidores de la síntesis de los ácidos nucleicos. Como les dije, estos fármacos principalmente son las quinolonas, pirimetamidas, rifampicinas, sulfonamidas, trimetopin y trimetroxato. ¿Y qué es lo que pasa con estos fármacos? Estos fármacos no son específicos y selectivos con respecto a lo que son los procesos celulares, porque recuerden que no solo las células procariotas son las que van a producir esta mitosis o los que van a producir esta fisión binaria que se llama, principalmente la división de las mismas y la replicación del DNA, sino también nuestras células eucariotas. Entonces, estos de aquí van a actuar sobre las enzimas que transmiten o que transfieren estos genes, como la RNA polimerasa, las girasas del DNA, las topoisomerasas, o incluso en algunas enzimas como la dihidrogenato reductasa, que es la principal para la formación del ácido fólico. Entonces, estos fármacos están contraindicados en lo que son procesos mitóticos grandes.
¿Qué significa eso? Procesos donde haya mucha mitosis dentro del ser humano. Por ejemplo, embarazo, niños pequeños, niños que estén en crecimiento y hay que manejarlos con mucho cuidado, porque la mitosis celular que existe en estos puede ser afectada por estos fármacos y ahí es cuando vienen las malformaciones, cuando vienen los problemas de división celular, los problemas de ciertas partes del organismo por este tipo de fármacos. Principalmente porque nosotros también tenemos purinas y pirimidina en el DNA que son afectadas por este tipo de elementos. La resistencia antimicrobiana, que ya hemos visto dentro de los fármacos, ¿por qué se da principalmente? Es por la automedicación. Porque esto de aquí va a ser una resistencia o una forma de resistir el medicamento, el cual va a generar la bacteria que principalmente o al principio era vulnerable. Eso significa que esto va a ser, ¿por qué? Porque la bacteria reconoce el antibiótico y genera resistencia en los plásmidos, en la transmisión genética, en el cambio de receptores, los cuales le va a ayudar a no ser tan vulnerable hacia este fármaco y es porque damos malos fármacos, porque damos durante un tiempo no adecuado los fármacos o porque nos automedicamos principalmente. Las bacterias, así como los antimicrobianos tienen mecanismos para llegar a inhibir el crecimiento, las bacterias tienen mecanismos para llegar a inhibir la acción de los antibacterianos o de los antimicrobianos. El primer mecanismo es la desnaturalización de los principios activos o de las proteínas por medio de enzimas. Por ejemplo, lo que ya les mencioné, las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas es una enzima que producen las bacterias y destruyen el anillo beta-lactámico y al destruir el anillo beta-lactámico evitan que la beta-lactamasa haga su acción en el PBP. Segundo, el cambio de permeabilidad. Como les dije, todo fármaco necesita un receptor. Si el fármaco actúa en el ribosoma, el fármaco tiene que entrar al citosol, llegar al ribosoma y unirse al ribosoma. ¿Qué es lo que pasa? La entrada era, digamos, de este tamaño y el fármaco era así chiquitito. Entonces pasa tranquilamente. Pero digamos que la bacteria hace que la entrada sea mucho más chiquita para iones más pequeños. Y el momento que el fármaco intenta entrar ya no puede ingresar. Entonces así cambia la permeabilidad a cierto tipo de moléculas y evita que el fármaco llegue al ribosoma y haga su acción en el ribosoma. Les dije, sin receptor no hay acción. Tercero, alteración de receptores. El receptor tiene una forma, un tamaño y una característica específica para anclarse dentro de lo que es el puerto del fármaco. Si el receptor se hace más grande, más chiquito, mediano o cambia su forma y el fármaco llega y no puede anclarse completamente, no va a realizar su acción y esto va a disminuir la acción farmacológica. Esto lo pueden hacer las bacterias por medio de cambios fenotípicos. Las vías metabólicas o enzimáticas. Por ejemplo, yo tengo un proceso el cual es desarrollado de esta manera. Proceso 1, proceso 2, proceso 3 y proceso 4. Y cada una de estas tiene su camino. El fármaco, digamos que me bloquea la vía entre el proceso 2 y el proceso 3. Entonces la bacteria no puede crecer, pero la bacteria crea una vía alterna llamada 2' y 3' hasta llegar al 3, el cual va a ser alternamente creada y va a ser un poquito más larga, pero va a tener la capacidad de llegar al mismo proceso para culminar en el crecimiento bacteriano. Entonces, a pesar de que esta zona que nosotros tenemos aquí esté bloqueada por el fármaco X que nosotros tenemos, el resto de zonas pueden seguir con el proceso metabólico y pueden crecer tranquilamente a pesar de que el fármaco esté realizando su acción. Y esta capacidad tienen las bacterias gracias a procesos genéticos o procesos del cambio de lo que es el genoma del mismo o la creación de nuevas enzimas gracias a los plasmidos. Y finalmente tenemos a las bombas de flujo. ¿Qué eran estos? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un espacio periplasmático a nivel de lo que eran las membranas principalmente y la pared? Este espacio periplasmático podía generar bombas que encapsulaban a los principios de los fármacos y los expulsaban fuera de la célula. Y al hacer esto, el fármaco no puede llegar a la zona donde tiene el receptor y es lo mismo que cambiar la permeabilidad y cambiar la zona de acción del fármaco. Vamos a tener finalmente que el origen de esta
resistencia puede ser no genética y genética. Ya les expliqué las características fenotípicas y genotípicas. Lo mismo es, la no genética son cambios fenotípicos, como por ejemplo cambios de receptores, cambios de permeabilidad, cambios de estructura, cambios de elementos o de iones, los cuales van a cambiar específicamente la forma de la célula o la forma de la bacteria y van a evitar que el fármaco actúe. O puede ser genética por resistencia cromosómica, por las islas de patogenicidad, porque muchas bacterias tienen genes como el del MEC, el MET, el VAN, el MEF, el MSRN, que va a ayudar a lo que es la resistencia de ciertos tipos de fármacos y va a hacer que sean obviamente resistentes a ciertos grupos farmacológicos. Y la resistencia extracromosómica, que es principalmente mediada por los plásmidos. Una resistencia especial que tenemos es la resistencia cruzada, que en la zona genética modifica lo que es la parte específica de un receptor por genes, los cuales van a hacer que resista a un fármaco. Pero estos fármacos resulta que tienen el mismo receptor o el mismo principio activo. Entonces, eso va a hacer que porque tengan el mismo receptor o sean muy parecidos dentro de lo que es su principio activo o su acción, no van a estar bloqueadas para estos otros fármacos, pero por su característica similar al fármaco 1, van a tener también resistencia hacia el mismo fármaco. Por ejemplo, dentro de las proteínas de los PBPs que se unen a las penicilinas. Las penicilinas llegan, pero si el PBP genéticamente es cambiado y es modificado, la penicilina no actúa porque no se une al PBP. Y las cefalosporinas, las vancomicinas y todos estos péptidos y todos los análogos de los glicopéptidos puede que también tengan esta resistencia cruzada. ¿Por qué? Porque el sitio de acción ha sido modificado genéticamente. Y al modificar genéticamente no significa que también produzcan resistencia para las cefalosporinas o la vancomicina, sino que por esta modificación genética que tenemos de las penicilinas, las cefalosporinas, vancomicina y otros análogos pueden ser bloqueadas o pueden ser elementos los cuales obtengan la resistencia por este cruce o parecido que tienen los betalactámicos en su acción. ¿Ok? Entonces, eso principalmente. ¿Y cuál es el problema de esto? Que muchas veces pasan los años, como nosotros tenemos aquí la imagen de un antibiograma del 2009, donde teníamos mucha sensibilidad a una colonia bacteriana, y ahora en el 10 Year Challenge vamos a tener en el 2019 una gran resistencia de las colonias bacterianas. ¿Por qué? Por el mal uso de los fármacos, por la mala administración de los mismos y por la automedicación que es muy común dentro de todo. Muchas gracias, de verdad chicos, este ha sido el final de la presentación, el final de la clase. Gracias por todo, gracias por escuchar y si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre esto, sobre los temas que vimos, ahora es el tiempo. Por favor. ¿No? No tenemos preguntas. Listo chicos, entonces no tenemos preguntas. Gracias por escuchar, gracias por haber atendido a la clase, gracias por todo. Sé que es bastante noche, pero gracias por este pequeño esfuerzo. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber.